Hay manchas que nunca se quitan, nombres que no se pueden redimir, pecados que resuenan a través de las generaciones por más que uno intente silenciarlos. Xochitl lo aprendió a los 18 años, el día que arrastraron a su padre al cadalso, el día que don Fernando de la Casa Alcántara se arrodilló en el patio mientras todo el reino observaba, el día que el hacha cayó y su mundo se hizo pedazos. Traidor lo llamaron, desleal. Había vendido inteligencia militar a las fuerzas enemigas, le costó a Tenochtitlán cientos de vidas, casi les hizo perder la guerra. La evidencia era abrumadora, innegable, y cuando el mismo rey Ricardo leyó los cargos, Fernando ni siquiera intentó defenderse. Solo miró a Xochitl, de pie entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro, y le susurró 2 palabras: «Lo siento». Xochitl tenía 23 años ahora, 5 años desde la ejecución de su padre, 5 años viviendo a la sombra de su traición. La corona había sido piadosa de una manera cruel. No la ejecutaron, no la exiliaron, no la despojaron por completo de su estatus noble. En cambio, la mantuvieron cerca, la observaban, un pájaro en una jaula dorada. Vivía en el castillo, técnicamente doña Xochitl, de la Casa Alcántara, pero todos sabían la verdad. Era una prisionera, un remanente de traición, mantenida con vida solo porque el rey Ricardo creía que castigar a los hijos por los pecados de sus padres era bárbaro. Pero la piedad no significaba confianza, no significaba aceptación, significaba aislamiento. Los días de Xochitl seguían un patrón estricto. Se despertaba al amanecer en su pequeña habitación del 3er piso. No eran los aposentos lujosos que solían ocupar los nobles. Era, en realidad, un cuarto de servicio de 3 por 3 metros. Una cama, un escritorio, una sola ventana con vista a los jardines de la cocina. Se vestía con ropa sencilla, gris o café. Nada que llamara la atención. Caminaba a la biblioteca real donde trabajaba. Catalogaba textos antiguos, registraba manuscritos, traducía lenguas muertas, trabajo que la mantenía ocupada y bajo supervisión. El maestro Emilio, el bibliotecario principal, informaba sus actividades al mayordomo semanalmente. Dónde iba, qué leía, con quién hablaba. No es que hablara con mucha gente. La mayoría de los nobles fingían que no existía. Los que la reconocían lo hacían con desprecio apenas disimulado. Comía sola en la biblioteca, regresaba a su habitación al atardecer, leía hasta que el agotamiento la obligaba a dormir y empezaba de nuevo al día siguiente. Pero Xochitl tenía un secreto, algo que nadie sabía, algo que la mantuvo cuerda durante 5 años de aislamiento. Estaba cazando, no con armas o violencia, sino con conocimiento. Porque 7 años atrás, cuando Xochitl tenía 16, su madre murió. Doña Isabel, la hermosa, amable e inteligente Isabel, que amaba a su hija más que a nada. La historia oficial fue una intoxicación alimentaria. Pescado en mal estado en una cena. Un trágico accidente. Pero Xochitl había estado allí, había visto los síntomas de su madre, las convulsiones, la forma en que su piel se ponía azul, la espuma en sus labios. Eso no era intoxicación alimentaria, eso era veneno, veneno real, administrado deliberadamente. Y Xochitl había pasado los últimos 7 años aprendiendo todo lo que podía sobre toxinas para probarlo. La biblioteca albergaba miles de textos, muchos olvidados, juntando polvo en rincones donde nadie miraba. Tratados médicos de siglos pasados, estudios alquímicos, guías de herbolarios. Xochitl los leyó todos, los memorizó. Tenía el tipo de mente que absorbía información y nunca la soltaba. Recuerdo perfecto. Memoria fotográfica. Sus tutores la habían llamado un don cuando era joven. Ahora era un arma. Conocía 347 venenos diferentes por nombre. Podía identificar la mayoría por el olor, el color o el efecto,
Sabía cuáles eran de acción rápida y cuáles tardaban días, cuáles dejaban rastros y cuáles desaparecían, cuáles tenían antídotos y cuáles eran sentencias de muerte. Todo porque necesitaba saber qué mató a su madre y, más importante aún, quién la mató. Su investigación no había llevado a ninguna parte durante años. Sin pruebas, sin testigos, los sirvientes que habían estado en esa cena fueron despedidos o habían muerto. La comida había sido desechada, los platos lavados. Era como si alguien hubiera borrado cada rastro deliberadamente. Pero Xochitl siguió buscando, siguió aprendiendo, porque la alternativa era aceptar que la muerte de su madre no tenía sentido, era aleatoria, y Xochitl no podía vivir con eso. Así que estudió, esperó y observó. Y cuando llegó la invitación para el banquete de la victoria, supo que no podía negarse. Aunque cada instinto le decía que permaneciera oculta, la guerra había terminado. 3 brutales años de lucha contra el reino de Tlatelolco. Miles de muertos en ambos lados. Pero Tenochtitlán había ganado. El rey Ricardo había liderado personalmente a sus fuerzas. Un rey licántropo de 2,10 metros de altura que podía transformarse en un lobo del tamaño de un caballo pequeño con ojos dorados que veían en la oscuridad y una fuerza que podía romper la piedra. Era una leyenda. Había gobernado durante 340 años. Nunca tomó reina, nunca mostró debilidad, y ahora celebraba la victoria con un banquete que requería la asistencia de todo noble residente en el castillo, incluidas las hijas en desgracia de traidores ejecutados. El mayordomo entregó la citación él mismo. Toda la nobleza debía asistir, sin excepciones. El protocolo lo exigía. Xochitl había querido negarse, pero negarse significaba llamar la atención, significaba preguntas. Así que aceptó y pasó 3 días temiéndolo. El banquete se celebró en el gran salón, un espacio tan grande que podía albergar cómodamente a 1000 personas. Esa noche albergaba a unos 500 nobles con sus mejores ropas, joyas relucientes, risas resonando, músicos tocando, sirvientes apresurándose con bandejas de comida y vino, largas mesas dispuestas en forma de herradura con la mesa del rey elevada en la cabecera. Allí se sentaba el rey Ricardo, rodeado de sus generales, sus consejeros y sus lobos. 5 enormes animales holgazaneaban alrededor de su trono, negro, blanco, gris, café y color óxido, cada uno mortal, cada uno leal sin medida. Xochitl había escuchado historias sobre los lobos del rey, cómo habían destrozado a soldados enemigos, cómo podían rastrear un aroma durante kilómetros, cómo no obedecían a nadie más que a Ricardo. Xochitl entró por la puerta lateral, lo suficientemente tarde como para que la mayoría de los invitados ya estuvieran sentados. Llevaba el único vestido formal que aún poseía, azul oscuro de 7 años, ligeramente demasiado ajustado en los hombros ahora, pero serviría. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una trenza sencilla, sin joyas, sin adornos. Parecía lo que era, un fantasma de la nobleza. Encontró su asiento asignado lejos de la mesa del rey al final de la última fila, prácticamente en el área de los sirvientes. Los nobles cercanos no la reconocieron. Una mujer incluso movió su silla más lejos. Xochitl se sentó y se hizo pequeña, invisible, como había aprendido a ser. El banquete comenzó, plato tras plato de comida elaborada, carnes asadas, pan fresco, frutas exóticas. Xochitl picoteó su plato. Había perdido el apetito hacía años. Comer era solo combustible ahora, supervivencia. Observó a la multitud en su lugar, estudió rostros, escuchó conversaciones. Era más seguro que participar. A su alrededor la gente celebraba, brindaba por el rey.
elogiaba su victoria, hablaba de la paz que seguiría, y entonces el mayordomo se puso de pie, pidió atención, anunció que el mismo rey Ricardo haría un brindis, para honrar a los caídos, para celebrar a los sobrevivientes, para mirar hacia el futuro. Los sirvientes se apresuraron llevando bandejas, vino especial de las cavas reales, una cosecha reservada para las ocasiones más importantes, copas de cristal llenas de líquido rojo intenso, una para cada invitado, incluida Xochitl. Ella vio al sirviente servir la suya, vio el vino atrapar la luz de las velas, y algo andaba mal. El color era rojo, sí, pero había algo más, un tinte apenas perceptible. La mayoría de la gente no lo vería, pero Xochitl había pasado 7 años estudiando toxinas y conocía ese tono, ese carmesí específico con el más leve matiz de verde debajo, como un rubí sostenido contra el musgo. Su corazón se detuvo, miró hacia arriba, siguió al sirviente que llevaba la bandeja hacia la mesa del rey. Lo vio colocar una copa frente al rey Ricardo. El mismo vino, el mismo color, y Xochitl supo con absoluta certeza lo que era. Extracto de matalobos, un veneno tan potente que ni siquiera los licántropos podían sobrevivir. Insípido, casi inodoro, pero ese color, ese tinte revelador cuando la luz lo golpeaba correctamente, lo había leído en un texto de hace 3 siglos, el diario de un alquimista. Lo había llamado el matarreyes, el mismo veneno que mató a su madre. La mente de Xochitl se aceleró. Esto era imposible. El extracto de matalobos era raro, caro, difícil de hacer. Se necesitaban flores de matalobos cosechadas en luna llena, destiladas con polvo de plata, envejecidas durante meses, y alguien lo había puesto en el vino del rey, en el vino de todos. Esto no era solo un asesinato, esto era un asesinato masivo. El rey se puso de pie, levantó su copa. Toda la sala se puso de pie con él. 500 personas levantando vino envenenado, incluida Xochitl. Sus manos temblaban. Miró a Ricardo. 2 metros 10 de poder e historia a punto de beber la muerte sin saberlo. El salón se aquietó. Comenzó a hablar. Un discurso sobre el sacrificio y el valor y el precio de la paz. Xochitl no escuchó las palabras. Vio su mano levantando la copa hacia sus labios, vio el vino inclinándose y algo dentro de ella se rompió. No pensó, no planeó, no consideró las consecuencias. Gritó, ¡alto! La palabra le salió de la garganta como algo físico, lo suficientemente fuerte como para resonar en las paredes de piedra, lo suficientemente fuerte como para romper el silencio reverente, lo suficientemente fuerte como para hacer que 500 personas se congelaran, incluido el rey. Ricardo se detuvo, con la copa a medio camino de su boca. Su cabeza se giró, buscando la fuente de la interrupción, y Xochitl ya estaba en movimiento. Dejó caer su propia copa, la oyó romperse en el suelo. Comenzó a correr, abriéndose paso entre la multitud. La gente gritaba, intentaba agarrarla. Un sirviente se interpuso en su camino. Ella esquivó, se agachó bajo manos que la querían sujetar. Su corazón palpitaba, tenía que alcanzarlo, tenía que detenerlo antes de que bebiera, antes de que todos bebieran. Los guardias se movieron para interceptarla. 2 de ellos, hombres grandes con espadas. Ella era pequeña, rápida, se deslizó entre ellos antes de que pudieran coordinarse. Los escuchó gritar detrás de ella. Escuchó a toda la sala estallar en caos, pero no se detuvo, no podía detenerse. Llegó a la mesa del rey, miró muy arriba al rey Ricardo, de pie allí, con la copa aún en la mano, su rostro una máscara de confusión y creciente ira, sus lobos ya de pie, gruñendo, listos para destrozarla si él daba la orden. Y Xochitl hizo lo más insensato que había hecho en su vida. Se lanzó hacia adelante, le agarró la muñeca, le arrancó la copa de la mano. Voló, describió un arco en el aire, se hizo añicos contra el suelo.
El vino salpicó la piedra como sangre. El salón quedó en silencio, completamente en silencio. Xochitl se quedó allí, respirando con dificultad, sus manos todavía en la muñeca del rey. Su piel era cálida, áspera. Podía sentir su pulso, firme, fuerte, vivo. Miró hacia arriba, encontró sus ojos, y se quedó sin aliento. Oro, oro fundido puro, como si el sol hubiera quedado atrapado en sus iris. Eran los ojos más intensos que jamás había visto, antiguos, conocedores, actualmente mirándola con una expresión entre asombro y furia. Y en ese momento, mientras el mundo parecía contener la respiración, Xochitl se dio cuenta de lo que acababa de hacer: agredir al rey. Frente a 500 testigos, estaba muerta. Absolutamente muerta. Pero no podía arrepentirse porque él estaba vivo. Unas manos la agarraron, guardias la apartaron del rey. Ella tropezó, le sujetaron los brazos tan fuerte que le dolió. El rey no se había movido, no había apartado la mirada, todavía la miraba, a su rostro, a sus ojos. Ella sabía lo que él veía: azul profundo, el color del cielo justo después del atardecer, justo antes de la verdadera noche. Su madre los había llamado ojos del crepúsculo. Decía que eran especiales. En ese momento solo se sentían como objetivos. El salón estalló en voces, nobles gritando, exigiendo su arresto, su ejecución. El general Héctor, un hombre con cicatrices que había servido a Ricardo durante décadas, dio un paso al frente. Su rostro estaba torcido por la rabia. Esa es Xochitl Alcántara, la hija de Fernando, la descendiente del traidor. Acaba de intentar matar al rey. «No», jadeó Xochitl. «No, no lo hice. El vino está envenenado, todo. No dejen que nadie beba». «¿Envenenado?». La risa de Héctor fue fea. «Una mentira conveniente. Probablemente lo envenenó usted misma, igual que su padre jugando a dos bandos». «Mi padre fue un traidor. Yo no lo soy». Xochitl miró a Ricardo. Él todavía no se había movido, todavía no había apartado la mirada. «El vino es extracto de matalobos. Reconozco el color, la forma en que atrapa la luz. Matará a los licántropos en minutos, a los humanos en segundos. Pruébenlo, verán que tengo razón». «¿Cómo sabría usted qué aspecto tiene el matalobos?», exigió Héctor, «a menos que lo haya usado antes». «Porque he estudiado venenos durante 7 años, porque eso fue lo que mató a mi madre y he estado tratando de probarlo desde entonces». Respiraba con dificultad. Le dolían los brazos donde la sostenían los guardias, pero mantuvo la mirada de Ricardo. «Por favor, prueben el vino antes de que alguien lo beba». Ricardo finalmente se movió. Miró el vino derramado, la copa rota. Volvió a mirar a Xochitl. Su expresión era ilegible. «Guardias», dijo. Su voz era profunda, resonante, el tipo de voz que comanda ejércitos. «Llévenla a la cámara de detención, no a las mazmorras, a un lugar donde pueda interrogarla apropiadamente». Miró a su sanador principal, que estaba cerca. «Maestro Diego, pruebe el vino, todo. Quiero resultados en 1 hora». Los guardias arrastraron a Xochitl. No se resistió. Lo último que vio antes de que la sacaran por la puerta fue al rey Ricardo aún observándola, esos ojos dorados siguiendo su movimiento. Y algo en su expresión había cambiado. Ya no era ira, algo más, algo que no podía identificar. Curiosidad quizás, o reconocimiento, no lo sabía. No tuvo tiempo de procesarlo. La llevaron por pasillos, a través de puertas, a una pequeña habitación de piedra con una mesa y 2 sillas. No era una celda, más bien una sala de interrogatorios. La empujaron a una silla, le ataron las muñecas a los reposabrazos, se fueron sin decir una palabra, y Xochitl se quedó allí sola, la adrenalina bajando, la realidad asentándose. Acababa de agredir al rey. Incluso si tenía razón sobre el veneno, incluso si le había salvado la vida,
había cometido un acto imperdonable. Y era la hija de un traidor. Nadie le creería, nadie la defendería. Estaba muerta, solo no sabía cómo todavía. El tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. No podía saberlo. La habitación no tenía ventanas, solo antorchas en las paredes. Le dolían las muñecas, le palpitaba la cabeza. Intentó ralentizar su respiración, mantener la calma, pensar. Si el vino estaba envenenado, lo descubrirían. Eso probaría que no estaba mintiendo, pero no probaría que no estaba involucrada. Por lo que todos sabían, ella misma lo había envenenado y luego había orquestado un rescate dramático para ganar confianza. Táctica clásica de infiltración. Su padre había hecho cosas peores. ¿Por qué ella no? La lógica era sólida. Ella pensaría lo mismo en su posición, lo que significaba que necesitaba pruebas, una prueba de que no estaba involucrada. ¿Pero cómo? Había estado sola la mayor parte del tiempo, sin coartadas, sin testigos de sus actividades, solo años de lectura en una biblioteca vacía, años de aislamiento, años de ser invisible, y ahora de repente muy visible. La puerta se abrió, la cabeza de Xochitl se levantó, el rey Ricardo entró solo, sin guardias, sin consejeros, solo él y sus lobos. Los 5 lo siguieron: Colmillo, el negro con cicatrices en el hocico; Escarcha, blanco puro con ojos azul hielo; Ceniza, color óxido con una oreja rasgada; Acero, gris como la piedra con una complexión masiva; y Cuervo, el más pequeño pero el más rápido, negro con manchas marrones. Se dispersaron por la habitación, observándola, evaluándola. Ricardo cerró la puerta detrás de él, miró a Xochitl atada a la silla. Era aún más imponente de cerca. 2 metros 10 de altura, hombros anchos, cabello largo y oscuro recogido con una correa de cuero, barba bien recortada, vestido de cuero y acero como una segunda piel. Se movía como la violencia a punto de estallar, pero sus ojos, esos ojos dorados, estaban tranquilos, calculadores. Curioso, sacó la otra silla, se sentó, se recostó, cruzó los brazos, la estudió en silencio. Xochitl mantuvo su mirada negándose a apartarla. Si iba a morir, lo haría con dignidad. Sé que tenía razón sobre el veneno. Eso no significa que no lo haya puesto usted misma. ¿Por qué lo haría? Si lo quisiera muerto, ¿por qué advertirle? ¿Por qué hacer una escena? Pude haber dejado que bebiera y muriera con todos los demás. Culpar a otra persona después. A menos que quisiera ser vista como una heroína. Ganar mi confianza. Acercarme a mí. Terminar lo que su padre empezó. La voz de Ricardo era uniforme, no acusatoria, solo exponiendo posibilidades. Es lo que yo haría si quisiera infiltrarme en un reino, crear una crisis, resolverla, volverme indispensable. La mandíbula de Xochitl se apretó. No envenené a nadie. Lo reconocí porque he pasado 7 años estudiando toxinas, porque mi madre fue asesinada con extracto de matalobos hace 7 años y nadie me creyó. Lo llamaron intoxicación alimentaria, un accidente, pero yo estuve allí. Vi cómo murió y he estado investigando desde entonces, tratando de probarlo. Esta noche, cuando vi ese color en el vino, lo supe, y no pude permitir que volviera a suceder. La expresión de Ricardo no cambió. ¿Por qué no denunció el asesinato de su madre si estaba tan segura? Tenía 16 años. Era una niña, la hija de un señor sospechoso de traición. ¿Quién me creería? Miró sus muñecas atadas. Después de la ejecución de mi padre no tenía credibilidad, ni poder, ni voz. Me mantuvieron con vida como un acto de misericordia, pero me trataron como a una prisionera. ¿Qué iba a hacer? ¿Marcha a su sala del trono y exigir una investigación? Se habría reído de mí. Quizás no. Ricardo se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Hábleme de su padre, de su traición.
Era culpable. Xochitl lo dijo sin rodeos, sin emoción. No lo defiendo. Vendió inteligencia a Tlatelolco. Costó vidas a Tenochtitlán. Merecía la ejecución. No sé por qué lo hizo. Dinero quizás, o un chantaje. Nunca explicó, nunca intentó justificarlo. Solo se disculpó conmigo antes de morir. Eso fue todo lo que obtuve. Me odia por ejecutarlo. No, usted cumplió con su deber. La justicia no es personal. Ella se encontró con sus ojos de nuevo. Odio que fuera un traidor. Odio que sus elecciones arruinaran mi vida, pero no lo odio por castigar la traición. Ricardo la estudió por un largo momento. Uno de sus lobos, Escarcha, se acercó, olisqueó la pierna de Xochitl. Ella se mantuvo quieta. El hocico del lobo estaba frío contra su pantorrilla. Escarcha olfateó más arriba, su cadera, sus manos atadas. Luego miró a Ricardo y emitió un sonido suave, no un gruñido, más bien un resoplido. Ricardo asintió. Escarcha dice, hueles a miedo y a verdad, no a culpa. Los lobos pueden detectar las mentiras. Está en las feromonas que los humanos desprenden. Escarcha nunca se equivoca. ¿Entonces me cree que no envenené el vino? Lo estoy considerando. Se puso de pie, caminó alrededor de la mesa, sacó un cuchillo de su cinturón. Xochitl se tensó, pero él solo cortó las cuerdas que ataban sus muñecas. Ella liberó sus manos, se frotó las marcas. Él envainó el cuchillo, se sentó en el borde de la mesa, dominándola incluso sentado. Xochitl, le voy a preguntar algo, y necesito total honestidad. ¿Sabe quién envenenó el vino? No, pero tengo una teoría. Dígame, ¿quién mató a mi madre? Porque es el mismo veneno, el mismo método, extracto de matalobos en el vino. Eso no es coincidencia, y mi madre murió hace 7 años, justo antes del juicio de mi padre. Siempre pensé que el momento era sospechoso. ¿Y si ella sabía algo? ¿Y si descubrió información sobre la traición y alguien la mató para mantenerla en silencio? ¿Cree que su madre fue asesinada porque sabía sobre la traición de su padre? ¿O porque sabía que había otros traidores? Quizás mi padre no trabajaba solo, quizás hay alguien más aquí en este castillo, y cuando me vieron estudiando venenos, me vieron acercándome a la verdad, decidieron eliminarme. ¿Y a usted? 2 problemas resueltos con un banquete envenenado. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Esa es una acusación significativa. ¿Está diciendo que hay un traidor en mi corte? Estoy diciendo que alguien envenenó a 500 personas esta noche. Alguien con acceso a las cavas reales. Alguien que sabía que ese vino sería servido. Alguien que tenía extracto de matalobos. Eso no es un sirviente cualquiera. Es alguien con recursos, poder, conocimiento. Se puso de pie, lo encaró a pesar de la diferencia de altura. Quería honestidad. Aquí está. Creo que quien intentó matarlo esta noche está conectado con quien mató a mi madre. Y creo que si trabajamos juntos, podemos encontrarlos. ¿Trabajar juntos? El tono de Ricardo era escéptico. Es una prisionera, la hija de un traidor. ¿Por qué la confiaría? Porque conozco los venenos mejor que nadie en este reino. Porque he estado investigando esto durante 7 años, porque no tengo nada que perder y todo que ganar si los atrapamos, y porque su lobo dice que estoy diciendo la verdad. Ella hizo un gesto hacia Escarcha. ¿Eso sucede a menudo? ¿Lobos que avalan a prisioneros? No, admitió Ricardo, no sucede. Se levantó de la mesa, comenzó a pasear. Sus lobos lo observaban esperando una indicación. Si hago esto, si la dejo ayudar a investigar, estará bajo supervisión constante, no irá a ninguna parte sola, reportará todo, y si descubro que miente, si esto es una trampa elaborada, la ejecutaré yo mismo, sin juicio, sin piedad. ¿Entendido? Entendido. El corazón de Xochitl se aceleraba. No podía creer que esto estuviera sucediendo.
El rey realmente la estaba escuchando, realmente estaba considerando su teoría. Después de 5 años de ser invisible, de repente importaba. De repente tenía la oportunidad de demostrar que la muerte de su madre no fue aleatoria, de limpiar su propio nombre, de quizás, posiblemente, sobrevivir a esto. ¿Qué necesita que haga? Primero cuénteme todo lo que sabe sobre el extracto de matalobos. ¿Cómo se hace? ¿De dónde viene? ¿Quién podría obtenerlo? Luego comenzaremos a revisar registros, manifiestos de suministro, transacciones financieras. Alguien compró o hizo ese veneno. Vamos a averiguar quién. Durante las siguientes 3 semanas, el mundo de Xochitl se transformó. Se mudó de su pequeña habitación a una mejor, aún vigilada, pero más grande y con muebles de verdad. Se le dio acceso a los archivos reales, décadas de registros financieros, manifiestos de suministro, acuerdos comerciales. Ella y Ricardo trabajaron juntos la mayoría de los días, a veces con sus consejeros presentes, a veces solos. Comenzaron con el vino, lo rastrearon a través de las cavas, descubrieron que la botella había sido parte de un envío de hacía 6 meses. 3 botellas de esa cosecha específica. 2 habían sido servidas en banquetes anteriores sin incidentes. La tercera, la envenenada, había sido almacenada por separado. Alguien la había accedido 2 días antes del banquete de la victoria. La había cambiado por una réplica envenenada o le había añadido veneno a la original. De cualquier manera, requería conocimiento interno, llaves de la cava y el momento oportuno. Xochitl analizó el residuo del veneno que el maestro Diego había conservado. Estaba hecho por expertos, de alta calidad, caro. El matalobos había sido cosechado en su máxima potencia. El polvo de plata era puro. Esto no era trabajo de aficionados. Quien lo hizo sabía lo que hacía o pagó a alguien que lo sabía. Ricardo hizo que su gente investigara a los proveedores de matalobos. Solo había 4 en todo el reino. Todos regulados, todos obligados a reportar las compras. 3 de ellos mostraron transacciones normales. Sanadores comprando pequeñas cantidades para antídotos. El 4º había vendido una cantidad significativa hace 6 meses a un hombre llamado Octavio, un comerciante de la capital, excepto que no había ningún comerciante llamado Octavio registrado en la capital. El nombre era falso. La dirección no existía. Alguien había usado una identidad falsa para comprar suficiente matalobos para hacer varias tandas de extracto. Xochitl excavó más profundo, encontró registros financieros de hace 7 años. Un patrón similar, una compra de matalobos, el mismo proveedor, la misma identidad falsa, un nombre diferente esta vez, pero la misma caligrafía en los formularios de pedido. El mismo método de pago, oro y localizable. Alguien había estado planeando esto durante años. Había matado antes, mataría de nuevo si no lo detenían. Trabajar con Ricardo era extraño. Xochitl había esperado que fuera distante, frío, un rey tratando con una herramienta, pero no lo era. Escuchaba sus teorías, hacía preguntas que demostraban que realmente le importaban las respuestas. Compartía información de sus propias investigaciones. La trataba como a una igual en lugar de una sospechosa. Y lentamente, con cautela, comenzaron a hablar de cosas más allá de la investigación, sobre la guerra, sobre la pérdida, sobre lo que significaba llevar nombres que no podían ser lavados. Ricardo le habló del peso de la inmortalidad, de ver nacer, envejecer y morir a generaciones mientras él permanecía inmutable. Sobre la soledad de ser un rey que nunca podría confiar plenamente en nadie. «Tuve una compañera una vez», dijo una tarde. Estaban en su estudio privado, mapas y documentos extendidos por todas las superficies. Escarcha dormía junto a la chimenea. Hace 200 años. Era humana, fuerte, valiente,
Tuvimos 30 años juntos antes de que la edad se la llevara. La vi envejecer mientras yo permanecía joven. Vi su cuerpo fallar, le tomé la mano cuando murió y juré que nunca lo haría de nuevo, nunca dejaría que alguien se acercara lo suficiente como para perderlo. Xochitl lo miró. ¿En serio? Miró las líneas alrededor de sus ojos, que no tenían nada que ver con la edad y todo que ver con el dolor. Eso suena a soledad. Lo es, pero es más seguro. No puedes perder lo que nunca tienes. Pero vale la pena. La seguridad sobre la conexión. Ricardo encontró su mirada, esos ojos dorados intensos. No lo sé. He tenido 200 años para responder a esa pregunta y todavía no lo sé. Hizo una pausa. ¿Y usted? ¿Ha estado sola durante 5 años, aislada, observada? ¿Valió la pena la seguridad del silencio sobre el riesgo de acercarse? No tuve elección. La voz de Xochitl era tranquila. Nadie quería escuchar lo que tenía que decir. A nadie le importaba la hija de un traidor. Así que sí, elegí el silencio porque gritar en el vacío no cambia nada. Usted gritó en el banquete. Eso cambió todo. Ella sonrió ligeramente. Eso fue desesperación, no valentía. A veces son lo mismo. Sus ojos se mantuvieron un momento más de lo necesario. Xochitl sintió que algo cambiaba, una conexión que se formaba. Frágil, pero real. Había pasado 5 años invisible, y ahora este rey antiguo y poderoso la estaba viendo, realmente viéndola. No solo como una herramienta o una sospechosa, sino como una persona, alguien con pensamientos y miedos y valor. Era embriagador y aterrador, porque ella sabía que era mejor no apegarse. Sabía que era mejor no tener esperanzas. La esperanza llevaba a la decepción. La conexión llevaba a la pérdida. Había aprendido esa lección demasiadas veces. Pero aún así, cuando Ricardo sonreía ante algo que ella decía, cuando le pedía su opinión sobre asuntos de Estado, cuando sus lobos aceptaban su presencia y Escarcha comenzó a dormir fuera de su puerta, cuando él le tocó la mano brevemente al buscar un documento y el contacto le envió electricidad, ella sintió esperanza de todos modos, esperanza insensata y peligrosa. La investigación continuó. Redujeron el número de sospechosos, cualquiera con acceso a las cavas de vino, cualquiera con recursos financieros para comprar veneno, cualquiera con motivos. La lista era larga al principio, más de 40 personas, pero Xochitl fue metódica. Cruzó referencias, eliminó, buscó patrones y encontró algo interesante. 3 miembros del Consejo del Rey habían votado por la ejecución de don Fernando con una rapidez inusual. Antes de que la investigación estuviera completa, antes de que se reunieran todas las pruebas, como si lo quisieran muerto rápidamente, antes de que pudiera decir demasiado. El general Héctor era uno de ellos. Había perdido a su hermano en una batalla donde la traición de Fernando costó vidas. Su voto tenía sentido, pero los otros 2, don Javier, maestro de comercio, y don Octavio, maestro de finanzas, ¿por qué habían estado tan ansiosos? ¿Qué ganaron? Xochitl le presentó esto a Ricardo. Deberíamos investigarlos, sus finanzas, sus conexiones, ver si hay algo sospechoso. Octavio ha servido a mi padre y a mi abuelo, dijo Ricardo. Ha estado en el consejo durante 60 años. ¿Por qué se volvería traidor ahora? Quizás siempre lo ha sido. Quizás trabajaba con mi padre o usaba a mi padre. Sacó documentos. Mire estos acuerdos comerciales de hace 8 años, justo antes de que comenzara la guerra. Octavio los negoció. Le dieron a Tlatelolco acceso a ciertos puertos, ciertas rutas. En ese momento parecía razonable, pero en retrospectiva les dio ventajas estratégicas. ¿Y si no fue incompetencia? ¿Y si fue deliberado? Esa es una acusación seria. Lo sé, pero alguien intentó matarlo a usted y a mi madre, y probablemente también a mi padre. ¿Y si Fernando no fue el cerebro? ¿Y si trabajaba para alguien y lo atraparon?
¿Y si lo mataron para silenciarlo y mataron a mi madre porque se estaba acercando demasiado a la verdad? Ricardo estudió los documentos. Luego asintió. Investigaremos, en secreto. Octavio no puede saber que estamos investigando. Tampoco Javier. Si son inocentes, no hay daño. Si son culpables, necesitamos pruebas antes de actuar. Trabajaron en secreto después de eso, excavando décadas de registros financieros, siguiendo rastros de dinero. El don de Xochitl para los patrones resultó invaluable. Encontró discrepancias, pagos que no coincidían con manifiestos, oro moviéndose en direcciones extrañas. El nombre de Octavio apareció una y otra vez. Pequeñas inconsistencias, nada procesable por sí solo, pero juntas pintaban un cuadro. Y cuando Xochitl encontró un registro de pago de hace 7 años, un pago a un alquimista sin licencia por servicios prestados, la cantidad era enorme. El momento era perfecto. 2 semanas antes de que su madre muriera, y la caligrafía, aunque disfrazada, tenía los mismos patrones de presión, los mismos trazos de pluma. Es su caligrafía, don Octavio. Él es el traidor. Xochitl se lo mostró a Ricardo. Su rostro se puso frío y duro. Esto es la prueba. La miró. Lo encontró. Después de 7 años, encontró al hombre que mató a su madre e intentó matarme. No olvide esa parte. No lo haré. Se puso de pie. Comenzó a pasear. Sus lobos sintieron su agitación. Se pusieron de pie. Necesitamos ser cuidadosos. Octavio es inteligente, tiene conexiones. Si lo acusamos sin pruebas abrumadoras, desaparecerá, o peor aún, pondrá al consejo en nuestra contra. Necesitamos forzar su mano, hacer que se rebele. ¿Cómo? Pondremos una trampa. La trampa fue elaborada. Ricardo anunció una reunión privada del consejo, un grupo pequeño, solo su círculo íntimo, incluido Octavio. El tema: investigar el envenenamiento. Ricardo dijo que tenía una pista, un sospechoso, y quería la opinión del consejo antes de hacer arrestos. Octavio tendría que asistir, tendría que reaccionar, y Xochitl estaría observando, escondida detrás de una mampara en la esquina de la habitación, observando, registrando reacciones. Se prepararon cuidadosamente. Instalaron la sala de reuniones con mapas y documentos, algunos reales, algunos falsos, diseñados para hacer que Octavio pensara que estaban buscando en la dirección equivocada, lejos de él. Llegó el día de la reunión. Xochitl se colocó detrás de la mampara de madera tallada. Podía ver a través de los agujeros decorativos, pero no podía ser vista. El consejo entró. Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, sus lobos a su alrededor. Héctor, Javier, Octavio, doña Laura, quien manejaba las relaciones diplomáticas. El maestro Emilio de la biblioteca, don Ramiro, quien comandaba la guardia de la ciudad. 8 personas en total, todos consejeros de confianza. Uno de ellos, un asesino. Ricardo dio inicio a la reunión. Comenzó su presentación. Alguien en este castillo intentó matarme, y basándome en la investigación, creo que fue alguien con conocimiento interno, alguien que ha estado aquí mucho tiempo, alguien en quien confié. La sala se tensó. ¿Quién?, exigió Héctor. Dígame un nombre. Aún no. Ricardo sacó documentos. Estos son registros financieros. Muestran pagos irregulares, transacciones sospechosas, oro moviéndose por canales que no debería. Los extendió sobre la mesa. Necesito su ayuda para interpretarlos, particularmente usted, Octavio, ya que maneja las finanzas reales. Xochitl observó a Octavio cuidadosamente. Tenía 60 años, cabello gris, digno. Había servido a la corona durante décadas, respetado por todos. Se inclinó hacia adelante, examinó los documentos. Su rostro no mostraba nada, solo interés profesional. Pero Xochitl notó sus manos, la forma en que sus dedos presionaban con demasiada fuerza los papeles, la forma en que su respiración cambiaba. Sutil, pero ahí estaba.
Estos parecen gastos estándar, dijo Octavio suavemente. Nada inusual aquí. Mire más de cerca, este pago, señaló Ricardo. 10.000 de oro, sin destinatario listado, sin propósito anotado. Eso no es estándar. Podría ser un error de contabilidad. 10.000 de oro no es un error que se pasa por alto. Entonces quizás fue por un asunto delicado, algo que requería discreción. La voz de Octavio se mantuvo firme. Los gastos de seguridad a veces necesitan ser vagos. Muéstreme otros como este. Octavio barajó papeles, comenzó a señalar entradas similares, dando excusas, explicando cada una. Y Xochitl lo vio, el patrón. Estaba demasiado preparado, demasiado suave, como si hubiera ensayado estas respuestas, esperado estas preguntas. Se inclinó ligeramente, notó algo más. El abrigo de Octavio tenía un bolsillo ligeramente abultado, como si algo estuviera dentro, un frasco quizás, o un arma. Se tensó. Quiso advertir a Ricardo, pero revelarse ahora arruinaría la trampa. Tenía que esperar. Tenía que confiar en que Ricardo sabía lo que hacía. La discusión continuó. Ricardo presionó más, hizo preguntas directas. Octavio desvió, pero las grietas se estaban mostrando, su compostura se deslizaba, sudor en su frente a pesar de la frescura de la habitación, y entonces Ricardo dijo las palabras que habían planeado. También encontré registros de compra, matalobos comprado con una identidad falsa, pero la caligrafía coincide y el rastro lleva a alguien en esta habitación. Silencio. Cada persona en esa mesa miró a su alrededor, sospechosa, nerviosa, excepto Octavio. Se quedó inmóvil, completamente inmóvil. Su mano se movió lentamente hacia su bolsillo. La respiración de Xochitl se detuvo. Ricardo también lo notó. Sus ojos siguieron el movimiento. «¡Octavio!», dijo Ricardo en voz baja. «¿Hay algo que quiera decirme?» «No». Octavio se puso de pie abruptamente, derribando su silla. «Esto es ridículo. Está acusando a alguien en esta mesa de intento de asesinato basándose en vagos registros financieros e identidades falsas. Eso no es evidencia. Eso es paranoia. Siéntese, Octavio. No seré parte de esta cacería de brujas». Octavio se movió hacia la puerta. «Me voy. Cuando tenga pruebas reales, búsqueme». Esa fue la señal. Los guardias irrumpieron por las puertas, rodearon la habitación, con las armas desenvainadas. Octavio se congeló, miró a Ricardo dándose cuenta. «Usted sabía que toda esta reunión era un montaje». «No exactamente». Ricardo se puso de pie. «La reunión era real. Pero sí, sabía que era usted. Lo sé desde hace días. Solo necesitaba que lo confirmara. Y lo hizo. Su reacción, su miedo, su intento de huir, todo es confirmación». Asintió a los guardias. «Regístrenlo». Los guardias agarraron a Octavio, lo apartaron de la puerta. Uno metió la mano en su bolsillo, sacó un frasco. Líquido oscuro dentro. Escarcha lo olfateó. Gruñó. «Veneno», dijo Ricardo. ¿Qué planeaba Octavio? ¿Usarlo en mí durante la reunión o en quién pensó que se estaba acercando a descubrirlo? La máscara de Octavio se quebró, su rostro se contorsionó. «No puede probar nada. Ese frasco no significa nada. Cualquiera pudo haberlo plantado». Xochitl se puso de pie, salió de detrás de la mampara. Todos se giraron para mirarla, sorprendidos, confundidos, excepto Ricardo. Él asintió hacia ella. «Dígales». Xochitl caminó hacia la mesa, sacó documentos de su bolso, los extendió. Don Octavio compró extracto de matalobos hace 7 años, bajo un nombre falso, el mismo método utilizado hace 6 meses. Señaló los formularios de pedido, la misma caligrafía, el mismo método de pago, oro ilocalizable. Sacó más papeles. «Este es un registro de pago a un alquimista 2 semanas antes de que mi madre muriera. La cantidad coincide con el costo de hacer veneno de alta calidad.
El momento es perfecto y la firma, aunque disfrazada, tiene los mismos patrones de presión, los mismos trazos de pluma. Es su caligrafía, don Octavio. El consejo se quedó mirando. Octavio miró a Xochitl. Realmente la miró por primera vez. ¿Usted? Usted es la que lo descubrió. La hija de Fernando, la chica a la que nadie presta atención. La chica que pasó 7 años aprendiendo todo sobre venenos. Porque usted asesinó a mi madre. La voz de Xochitl era firme, fría. Ella sabía demasiado, ¿no? Mi padre fue su herramienta. Lo usó para pasar información, para debilitar Tenochtitlán. Y cuando lo atraparon... Cuando mi madre se dio cuenta de que había más en la traición, usted la mató. Lo hizo parecer un accidente. Luego apresuró la ejecución de mi padre antes de que pudiera implicarlo. Octavio no dijo nada, solo la miró con ojos fríos. Ricardo dio un paso al frente. Ha terminado, Octavio. Décadas de servicio no borran el asesinato, no borran la traición. Enfrentará un juicio, la ejecución, y su nombre será recordado como un traidor. Por un momento, Xochitl pensó que Octavio lucharía, intentaría algo desesperado, pero en cambio se rió, amargo y destrozado. Cree que ha ganado. Cree que atraparme cambia algo. Yo era un hombre, una pieza. Hay otros en todas partes. Nunca estará seguro, Ricardo. Nunca vuelva a confiar en nadie. Esa es mi verdadera victoria, no su muerte, su paranoia. Sáquenlo de mi vista, dijo Ricardo en voz baja. Los guardias arrastraron a Octavio, que seguía riendo, aún desafiante, hasta que las puertas se cerraron y el sonido se cortó. El consejo se sentó en un silencio atónito. Finalmente, Héctor habló. No puedo creerlo. 60 años sirvió a su abuelo, a su padre, a usted. ¿Cómo pudo traicionar todo eso? Codicia, dijo Ricardo. Ambición. Probablemente nunca sabremos las razones completas, pero no importa. Está atrapado. Responderá por sus crímenes. Miró a Xochitl. Gracias a usted me salvó la vida. Encontró a un traidor que se había ocultado durante décadas. Demostró que la muerte de su madre no fue un accidente. Usted hizo en 3 semanas lo que nadie más pudo hacer en 7 años. Xochitl sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Las contuvo. No lo hice sola. Usted confió en mí, me escuchó, me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Eso importa más de lo que sabe. El juicio se llevó a cabo 2 semanas después. Público, transparente. Octavio confesó todo. Asesinatos, traición, décadas de venta de información, trabajando con Tlatelolco, usando a Fernando como chivo expiatorio. No mostró remordimiento, ni arrepentimiento, solo fría calculadora. Fue ejecutado de la misma manera que Fernando, hacha en el patio. Pero esta vez, Xochitl observó con algo más que dolor. Observó con cierre. La muerte de su madre fue vengada. El nombre de su padre, aunque todavía manchado, al menos fue compartido. Había sido un peón, no el cerebro. Y Xochitl se había demostrado a sí misma más que la hija de un traidor. Era una mujer que veía la verdad cuando otros veían mentiras, que gritaba cuando se esperaba silencio, que salvó a un rey. Después de la ejecución, Ricardo la encontró en la biblioteca, su antiguo lugar de trabajo. Ella había pedido venir aquí para sentarse entre los libros que la habían acompañado durante 5 años. Él se sentó a su lado, en silencio por un momento. Luego dijo: «El Consejo quiere restaurar el estatus completo de su familia, devolverle sus tierras, sus títulos, darle todo lo que se le quitó cuando su padre cayó». Xochitl lo miró. «¿Y usted qué quiere?» «Quiero que se quede aquí en el castillo, no como prisionera o sospechosa vigilada, sino como miembro de mi corte. Tiene un don para la investigación, para ver patrones, para encontrar la verdad. Necesito eso. El reino necesita eso». Le tomó la mano. «Y la necesito a usted.
No por sus habilidades, sino porque en algún momento de las últimas 3 semanas comencé a preocuparme por su opinión, su compañía, su risa, la forma en que discute conmigo, la forma en que no tiene miedo de decirme que me equivoco. He estado solo durante 200 años por elección, y luego usted gritó en un banquete y todo cambió. El corazón de Xochitl se aceleró. Me está pidiendo que me quede. Le estoy pidiendo que me dé una oportunidad para ver si esta conexión que tenemos es real, para ver si quizás, posiblemente, podríamos construir algo. Sonrió ligeramente. Sé que soy antiguo, tengo cicatrices, soy un rey con muchos problemas, pero usted es brillante, valiente y me ve como algo más que mi título. Eso es raro, precioso, y no quiero perderlo. Xochitl le apretó la mano. Me quedaré. No por títulos ni estatus, sino porque tiene razón. Esto es real, y quiero ver a dónde nos lleva. Se casaron 6 meses después, no una gran boda política, algo más sencillo en los jardines del castillo con solo amigos cercanos y los 5 lobos que habían aceptado a Xochitl como parte de la manada. Ella vistió de azul profundo, para combinar con sus ojos, los ojos del crepúsculo que habían visto a través de las mentiras, que habían encontrado la mirada del rey y se habían negado a apartarla, que habían encendido una profecía y salvado un reino, porque había una antigua profecía, una que Ricardo había olvidado hasta la noche del banquete. Un antiguo vidente había predicho hace mucho tiempo que una mujer con ojos como el cielo nocturno salvaría o destruiría al rey. Cuando Xochitl gritó y él la miró, verdaderamente la miró, él recordó y supo en ese momento que ella era la salvación, no la destrucción. Pasaron los años. Xochitl estableció una rama de investigación dentro de la corte real, entrenó a otros en sus métodos, resolvió casos, descubrió corrupción, se hizo conocida como la buscadora de la verdad, la mujer que veía lo que otros pasaban por alto. Nunca olvidó a su madre, nunca dejó de honrar su memoria, pero avanzó, construyó una vida que era suya, no definida por el pecado de su padre. Y Ricardo, que había estado solo durante siglos, aprendió lo que significaba tener una compañera, alguien que lo desafiaba, lo apoyaba, lo amaba, no a pesar de su edad, sino por quien se había convertido a través de ella. No tuvieron una vida perfecta. Todavía había amenazas, todavía había peligros, todavía personas que resentían el ascenso de Xochitl o cuestionaban su pasado, pero lo enfrentaron juntos. El rey antiguo y la mujer que gritó cuando todos los demás se quedaron en silencio. La mujer cuyos ojos azules lo habían iniciado todo. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando se sentaban juntos en su estudio con los lobos tendidos a sus pies, Ricardo le tomaba la mano y decía: «Gracias por gritar. Gracias por ser valiente cuando hubiera sido más fácil guardar silencio. Gracias por salvarme». Y Xochitl sonreía y decía: «Gracias por escuchar, por verme, por darle a la hija de un traidor la oportunidad de demostrar que era más que los errores de su padre». Y en un reino que valoraba la fuerza y el poder y los linajes antiguos, eso era lo que más importaba. No que ella hubiera salvado al rey, sino que él la había salvado a ella también. Si disfrutaron de la historia de Xochitl y Ricardo, la mujer que gritó cuando se esperaba silencio y cambió todo, suscríbanse a nuestro canal para más romances épicos del rey licántropo. Pulsen la campana de notificaciones para no perderse ninguna historia. Y recuerden, a veces lo más valiente que pueden hacer es alzar la voz cuando el mundo espera que se queden callados. Gracias por escuchar.